La transformación de París cuando esta ciudad crece, ahí vemos la muralla medieval superada por la muralla ya moderna de la ciudad y luego sigue creciendo y esto va haciendo un trazado desordenado, caótico. Walter Benjamin nos habla de este mosaico complejo de la ciudad de París. Ahí tenemos el trazado del Louvre y llega a ser esto tan caótico que se va a requerir un orden. Bueno, antes de plantearnos ese tema del orden, quise también hacer otro paréntesis aquí. Este es el trazado del Museo del Louvre, con la pirámide modernísima que se instaló en el centro de su acceso, que fue muy criticada en su momento por el contraste que producía con el edificio clásico. Esa pirámide cumplió 30 años de su construcción y para celebrarlo se invitó al artista francés J.R. a que hiciera una de sus intervenciones. Ahí está la pirámide del arquitecto chino, quien revolucionó entonces este concepto, poniendo en contraposición estas fuerzas también de innovación y cambio que mencionaba Argan, están aquí presentes en el acceso al Louvre, en el nuevo acceso al Louvre, ¿no? Y veamos ahora cuál fue la propuesta de JR para esta celebración. Con un efecto óptico, el artista y fotógrafo francés J.R. hizo desaparecer la pirámide de cristal que sirve de entrada al célebre Museo del Louvre de París. Desde hace 2 días, turistas de todo el mundo se forman asombrados en el patio del museo para tomar fotografías de la pirámide que sigue instalada, pero que en la parte frontal desaparece a la vista gracias a una ilusión óptica creada por el fotógrafo. Para crear el efecto, considerado una anamorfosis, fue necesaria la intervención de una grúa y de operarios colgados de cuerdas de la pirámide de vidrio que pegaron una fotografía gigante en una de las 4 caras de la pirámide. La fotografía representa exactamente a la parte de fachada del museo que la pirámide tapa, el denominado pabellón Soli. La instalación, que permanecerá abierta hasta el 28 de junio, ha suscitado un gran interés entre los paseantes y miles de turistas que visitan el museo parisino o circulan por su plaza. La pirámide de vidrio del Louvre fue inaugurada en 1988 y su construcción suscitó una enorme polémica en Francia y generó un gran rechazo. Notimex. Volviendo al diseño de las ciudades, vamos a volver luego nuevamente sobre París. Otra capital importante es Londres. Allí se encargó a Christopher Wren la edificación de la Catedral de París, San Paul. Ahora esto fue producto de un hecho fortuito, ya no de una intención. Fue un acontecimiento, el gran incendio que destruyó todo el trazado medieval hasta 1570, desde 1570, y que obligó a rediseñar Londres, ¿no? En ese rediseño surgirá dentro del plan de Christopher Wren, la edificación de la Catedral de San Pablo, además del diseño de la ciudad en sí. Aquí tenemos una imagen actual con la imponente cúpula de la catedral y los nuevos elementos arquitectónicos del Londres contemporáneo, ¿no? Entonces tenemos también una convivencia de la arquitectura, de los grandes hitos de la historia de la arquitectura en la ciudad de Londres y de grandes propuestas también de importantes arquitectos con formas absolutamente distintas y completamente contemporáneas. También en la Rusia zarista, previo a la Revolución Rusa, se elaboró esta idea de una ciudad planificada que pudiera también representar un poco al estilo de lo que hizo Luis XIV con Versalles, representar el poder político de los zares. En este caso San Petersburgo, con el Palacio de Invierno y la perspectiva exactamente trazada, ¿eh?, con la Torre del Almirantazgo y los otros edificios que van articulando toda una estructura de diálogo entre los distintos poderes centrados todos en la presencia central del Palacio Imperial.
Esta, esta visión de una ciudad planificada, bueno, fue un proceso truncado o que tomó otro curso producto de las sucesivas revoluciones hasta llegar hasta la revolución bolchevique y la revolución rusa, que están bien recogidos también en una película de Sergei Eisenstein, que es la película Octubre. Ahí está representada la caída de toda una época, el cambio total y bueno, también habrá un rediseño del concepto de ciudad. Volviendo a París, en 1870 se encarga a Haussmann un rediseño de la ciudad para eliminar el trazado medieval y hacer más ordenado, trasladó todas las viviendas obreras del centro a la periferia, pero esto generó también mucho trabajo, como ocurrirá con otras transformaciones planificadas de grandes capitales en otros puntos importantes del mundo. El gran hito de esta remodelación de Haussmann, que va a reemplazar ese París intrincado, laberíntico, descrito por Walter Benjamin, es el Arco del Triunfo y todas estas avenidas diagonales que confluyen hacia este hito central que luego, bueno, competiría, digamos, nuevamente en esto de las fuerzas de renovación y cambio, competiría con la Torre Eiffel. Ahí están los dos grandes hitos de París, el Arco del Triunfo de Haussmann y la Torre Eiffel. Volviendo nuevamente al ámbito español, en 1876 se le encarga a Ildefonso Cerdá la remodelación de Barcelona, también un poco para poder responder a la modernización técnica, a los nuevos desafíos, al crecimiento de la población respecto a una ciudad que estaba determinada por su trazado medieval, que había también en algunos puntos tensionado con el trazado romano. Son estas ciudades en las que uno va escarbando y va encontrando distintas etapas y trazado y diseño de la ciudad, y eso va complicando el desarrollo urbanístico, ¿no? Bueno, Ildefonso Cerdá hizo esta transformación de la ciudad, hizo todo un reordenamiento un poco al modo en que lo hizo también Haussmann en París. Lo interesante de Cerdá es que hizo este diseño en el cual cada manzana son un cuadrado de edificios para contener a la población, pero con un centro de uso comunitario, con un área central, con áreas verdes, con servicios comunitarios. Entonces, la vida comunitaria está dentro, hay edificios que pueden contener mucha población y el resto de la cuadrícula son grandes vías de comunicación. Entonces, esto permitía un fluir de los medios de transporte, que era un gran desafío, pero también poder contener espacios verdes dentro de cada cuadra y espacios comunitarios dentro de cada cuadra. En este trazado vemos también ahí surgir la silueta de la Sagrada Familia de Gaudí como la persistencia de un ícono, de una identidad propia de Barcelona que casi no tiene que ver con época ni con estilos, pero allí está también en medio de todos los procesos que ha vivido la ciudad la persistencia de este proyecto heroico de la Sagrada Familia.
Ahora hay que decir que en el proyecto original había muchas más áreas verdes de las que finalmente quedaron. Ahí podemos ver de que algunos de estas cuadras no eran cuadrados completos, sino que se iba jugando como modularmente. Entonces era bastante más interesante el diseño original. Pero finalmente, bueno, las determinantes útiles lo forzaron a lo que veíamos en la imagen real, ¿no? El Plan de Reforma y Ensanche de Barcelona se considera un proyecto pionero en la evolución del urbanismo moderno. El arquitecto Ildefons Cerdà fue el encargado de llevar a cabo esta tarea. Cerdà aspiraba a una ciudad que se articulase a través de calles anchas y espacios verdes. Sobre el plano, el ingeniero diseñó una cuadrícula donde imperaba una geometría estricta de calles paralelas y perpendiculares, que únicamente rompían las grandes avenidas que atravesaban la trama en diagonal. En las principales novedades destacaban las manzanas octogonales, que incorporaban los chaflanes para facilitar la circulación. Vemos cómo es un hito importante en el desarrollo, como dice ahí, del urbanismo contemporáneo. Hay otras ciudades importantes como en Bruselas, la renovación de todo un barrio, el de Ansbach, que hasta el día de hoy ha seguido evolucionando y desarrollándose. O en América, el diseño de Washington por Pierre L'Enfant, que si bien diseñó la capital de Norteamérica y dirigió las obras durante la mayor parte de su ejecución, finalmente terminó discutiendo con las autoridades y abandonando el proyecto. Pero el diseño de Washington se debe esencialmente a L'Enfant. Asociado a estas tensiones y motivaciones de planificar a partir de lo que va produciendo el desarrollo propio de la ciudad, vamos a mencionar rápidamente a tres otros autores, a Howard, a Soria y Mata y Garnier, distinguiendo que, por ejemplo, a Howard se conoce su propuesta de renovación o de transformación de la ciudad como la ciudad jardín, donde hay, tal como en el caso de la renovación de Barcelona, una preocupación por los espacios verdes. En el caso de Soria y Mata, la ciudad lineal que ya habíamos visto, y en el caso de Garnier, una ciudad industrial. Hemos visto varios otros ejemplos de ciudades industriales como concepto de renovación en términos de planificar el diseño o el crecimiento de la ciudad. En las teorías urbanas de la arquitectura contemporánea, indudablemente surgió también toda una línea de propuestas que tiene que ver con la incorporación de nuevos materiales, la muestra directa de la estructura que no debía ser decorada como una imposición necesaria, donde surgen nuevas estéticas. La Torre Eiffel marca un cambio en eso, la arquitectura hierro cristal, los grandes rascacielos. Pero siempre había estas otras preocupaciones también respecto a la utilidad, a la funcionalidad o dilemas éticos o sociopolíticos también, o políticos francamente y directamente. Allí entra un gran renovador de la arquitectura contemporánea como es Le Corbusier, también del mundo francés, ¿no? Que va a renovar esto respondiendo a las necesidades de estas mega ciudades de grandes volúmenes de población, pero también queriendo darle una connotación de escala humana y de condiciones de vida apropiadas. Casi en las antípodas de esto, Robert Moses en la ciudad de Nueva York en 1930, producto también de las necesidades del auge del automóvil, de tener vías como ocurrió con Barcelona, pero de manera bastante más imperativa, arrasa con el trazado anterior y va a levantar la característica de la ciudad de Nueva York, que es la ciudad de los rascacielos. Aquí el hierro y cristal va a tomar una connotación absoluta prácticamente. Ahí vemos una imagen antigua de esta renovación de Nueva York, que también tuvo una importante consideración en términos del diseño vial, de lo que es todo el diseño de transporte, ¿no? Bueno, qué decir de los puentes, que hoy día son una de las características de Nueva York, ¿no?
Hay una foto de Moses en una barra de hierro de la estructura de estas grandes rascacielos. En América, un arquitecto importante, Oscar Niemeyer, quien diseñó la nueva capital de Brasil, que no oficialmente lo será, pero no es, responde un poco a esto que nos indicaba Julio Carlos Argande, que no porque haya una idea la ciudad surge como tal, sino que es producto de un proceso natural de sí misma, de la evolución histórica de las poblaciones, de las sociedades, de los seres humanos, con unas ciertas identidades en común. Pero eso no hace mella en la genialidad y en lo interesante de la propuesta de Niemeyer, y de la oportunidad magnífica de poder llevarlo a la práctica en toda una ciudad, que además se denomina capital, ¿no? Es una obra monumental, que sí fue desarrollada y que está en los hitos de la historia mundial de la arquitectura. Hay algunos diagramas de Brasilia, una ciudad absolutamente contemporánea, fotografías antiguas de las maquetas, todo el proceso constructivo de la ciudad. Ahí vemos imágenes actuales, un estilo muy contemporáneo. ¿Por qué esta imagen de Valparaíso? Porque tenemos una de tantas historias frustradas de poder contar con cosas importantes en términos de propuesta artística en nuestro país y en nuestra región en particular. ¿Recuerdan? No recuerdo si les compartí la historia del Monumento a los Héroes y el fallido concurso de Rodin, cuya estatuilla de muestra está ubicada delante del Palacio Carrasco en Viña del Mar, la biblioteca municipal, y que no es la que ganó, quedó la que hoy día conocemos allí. Bueno, Niemeyer, antes de fallecer, el 2012, donó el diseño para lo que hoy es el Centro Cultural de la ex cárcel. Él lo regaló, hizo un diseño, una propuesta, pero finalmente se optó por algo distinto. Ese era el diseño que Niemeyer había propuesto para el Centro Cultural de la ex cárcel de Valparaíso. Para ir terminando ya, no podíamos menos que mencionar esta escuela alemana de la República de Weimar, que tuvo a 3 grandes arquitectos como sus directores, partiendo por Walter Gropius, y la renovación arquitectónica, que un poco en el estilo de Le Corbusier, de Niemeyer, tomó todos los elementos técnicos, todas las innovaciones técnicas, las relacionó con las nuevas perspectivas artísticas del arte contemporáneo, pero también las fusionó con los desafíos sociales e históricos de las sociedades particulares, como lo eran los desafíos de Alemania, pero también de los desafíos universales de una sociedad cada vez más globalizada. Esta escuela, que este año 2019 cumple 100 años de su fundación. Ahí está Walter Gropius. Sabemos que luego de cerrada con el ascenso de los nazis a inicio de la década del 30, la influencia de la Bauhaus se hizo mundial con el traslado de los que fueron sus profesores, arquitectos, pintores, diseñadores, maestros de muchos tipos de talleres y obras, líneas creativas, impactaron
el desarrollo del diseño, de la arquitectura y de otras manifestaciones artísticas en prácticamente los 5 continentes. Algunos ejemplos de esta arquitectura que no alcanzó a plantear un modelo de ciudad planificada, pero sí un nuevo tipo arquitectónico, son las propias sedes de la Bauhaus, las casas de los maestros y algunas obras que le fueron encargadas tanto durante la existencia de la Bauhaus como escuela, como posteriormente en el desarrollo de estos arquitectos en otras latitudes. Aquí estamos viendo un edificio con influencia del estilo Bauhaus, que el ex Correo de Valparaíso, actualmente el Ministerio de las Culturas, anteriormente Consejo de la Cultura y las Artes, en la Plaza Sotomayor. Bueno, de Le Corbusier hay mucho que podríamos decir, pero en beneficio del tiempo que nos queda, solo indicar de que su propuesta arquitectónica, como podemos ver en estos diseños, trató de correlacionar toda la especulación y propuesta creativa propia de la labor del arquitecto, edificatoria y diseñadora, constructiva también, con preocupaciones sociales, humanas, de escala humana. De hecho, él retoma y reformula el módulo de Leonardo y elabora este nuevo modelo con una serie de medidas que servirán para los cálculos de edificatorios, los cálculos arquitectónicos, y también una preocupación por correlacionar esta arquitectura que para algunos es un poco fuerte, rupturista por su falta de decoración, por su preeminencia a los volúmenes puros, con los elementos naturales. Y para eso el trabajo con terrazas, con pilotes, permitía también generar espacios en los cuales la geografía siguiera siendo natural y compartiera lugar con esta intervención arquitectónica absolutamente moderna y contemporánea. Con esto terminamos nuestro recorrido por el territorio, el hombre y el territorio, arquitectura y ciudad, y las propuestas de cómo conceptos, ideas, mentalidades, imaginarios influencian la apropiación del territorio, la apropiación del espacio natural geográfico para convertirlo en un territorio poblado y habitado por estos conceptos, por estas ideas, por estas estructuras, por estas funcionalidades que toman forma en la arquitectura y el urbanismo, pero que también se relacionan con otras expresiones artísticas, como hemos podido ver a lo largo de estos temas que desarrollamos en este espacio que correspondía a la segunda unidad de la cátedra.